Quiero saber qué es lo que mueve tu interior. Quiero aprender a ser un reflejo de tu amor. Y al mirarme en el espejo, hoy encuentro tu reflejo. Yo a ti me asemejo. Se dieron cuenta, puse una palabra ahí que sé que algunos saben qué es lo que significa, y me gustaría que empezáramos preguntando si alguien de los que está conectado sabe qué significa la palabra que puse, con la cual llamamos a esta transmisión. La palabra es oikonomos. Oikonomos. Saludos, apóstol. Un abrazo gordo, un abrazo azul. Un abrazo azul, apóstol. Qué bueno que nos visita y que por aquí pasa y nos saluda, y le amamos y le respetamos y le damos gracias a Dios por su vida. Oikonomos. Así que, venga, chicos, ¿quién sabe qué significa esta palabra griega? Oikonomos. Venga. No significa suegra, no significa no significa diablo, no significa, ¿qué más? La bestia, no es la bestia. Oikonomos, venga, ayúdenme. ¿Qué significa oikonomos? ¿Quién ha escuchado esa palabra? ¿Se ha enseñado? Y wow, hemos aprendido mucho, y creo que este es un tiempo. Angie Gómez, asombrada. No significa asombrada. A ver, venga. Es una palabra muy, muy importantísima. Es muy importante que los hijos de Dios la comprendamos. Hoy vamos a hablar un poco de ella. Es importantísima esta palabra. Así es. Ahí vamos. Dice Mirna Jiménez. Economía, administración. Bien. Monse la buscó y dice hogar o administración. Excelente, vamos, perfecto. Gracias, Mirna, es correcto. Nora Angélica, es correcto. Y voy a tomar la definición de Nora Angélica, de Angie. Hogar o administración. Escribe en tus notas. Oikonomos significa administrador. Pero es interesante esa palabra, porque esa palabra administrador no es, y esto es lo que yo hoy quisiera, y le pido al Señor que me ayude, que me dé la gracia para poderla enseñar de una manera correcta, y que entendamos y que podamos tener un avance sobre esta realidad y sobre esta característica de Cristo en nosotros, porque es un administrador, escribe principalmente en un contexto de familia. Así que oikonomos es un administrador en un contexto familiar, en un contexto de hogar, como decía Angie, en un contexto de casa. Es bien interesante esa palabra. Por supuesto, también se aplica o se puede aplicar como un administrador o como alguien que administra bienes y recursos. Pero qué bueno que tocó ese punto, porque yo aquí lo tengo señalado en mis anotaciones, y era algo que me llamó mucho la atención. La administración a la cual el Señor nos ha llamado, fíjense qué hermoso, la administración a la cual nos ha llamado tiene que ver con lo que nos ha dado como familia. Qué maravilloso. Y vamos a ver qué es entonces esta palabra, qué significa. Lo vamos a desmenuzar un poco más. Le hemos llamado en el cristianismo, escribe, un sinónimo de administrador es mayordomo. Y yo creo que cada uno de ustedes ha escuchado y ha sido enseñado acerca de la mayordomía. Hemos escuchado cuando se habla de mayordomía, y hoy vamos a hablar de ello. Pero yo quería hacer esta introducción porque le vamos a dar un matiz.
Por ejemplo, le vamos a dar un matiz muy importante porque esta palabra, oikonomos, va relacionada con el reino de Dios. Así que Brenda, saludos, qué bueno que estás conectada. Déjenme ver quién más está ahí. Josué, qué bueno que estás conectado. Gloria, qué bueno que estás conectada. Un abrazo. Ok, Margarita Sebastián, bienvenida. Kika, qué bueno que estás conectada. La palabra oikonomos tiene un contexto también en el Señor de reino. Esto es bien importante, entenderla en el contexto del reino de Dios. Juan capítulo 3, y quiero iniciar porque, de nuevo, no puede haber, escribe en tus notas, esto te puede servir. No puede haber una buena administración, fíjense, si el que administra no es el Señor. No, vuelvo a decirlo, no puede haber una buena administración si el que administra no es el Señor. Y quiero decirte una cosa, el Señor, nuestro Señor Jesucristo es el mejor administrador. Es el mejor administrador. Juan 3:35, Juan el Bautista habló así de Jesús, habló esto de Jesús cuando Jesús estaba creciendo en la influencia que él tenía, cuando todavía Juan estaba en la tierra, cuando todavía Juan estaba él dando testimonio de Jesús, cuando Juan tenía sus discípulos y estaba predicando y enseñando el bautismo de arrepentimiento, estaba preparando la manifestación del reino de Dios a través de Jesucristo. Juan el Bautista dice así, habla así de Jesús, dice, el Padre ama al Hijo, fíjense, el Padre ama al Hijo y todas las cosas, fíjense, todas las cosas ha entregado en su mano, todas las cosas. Entonces escribe, nuestro Señor Jesús manifestó una extraordinaria administración. ¿Qué administró? ¿Qué administró nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Administró todas las cosas que el Padre entregó en su mano. Por eso, el que tiene a Cristo, lo que va a empezar a administrar es todas las cosas que el Padre le entregó a Cristo. Entonces, cuando nosotros hemos venido a esta salvación tan extraordinaria y cuando se nos revela, fíjense, chicos, qué extraordinario. Cuando se nos revela todo esto, que Cristo está en nosotros y que ese Cristo que está en nosotros, en Él nos ha dado todas las cosas. Entonces lo siguiente que nosotros tenemos que entender es que si nos ha dado tantas cosas el Señor, hace un rato puse en Facebook, algunos lo pueden ver aquí en mi página, puse un detalle que es importante y creo que ese es el motivo y es el punto importante de esta transmisión. Puse yo una recomendación, porque Dios nos ha dado tantas cosas. A mí me parece que los edificadores debemos de remarcar y de insistir en que como el Señor nos ha dado tantas cosas, nosotros debemos de recordarle a las personas que el Padre tiene una expectativa muy grande en nosotros por cuanto nos ha entregado a su Hijo y juntamente con Él nos ha entregado todas las cosas. Por eso, cuando nosotros vemos en la Escritura y cuando aparece el hombre allá en Génesis, vemos cuánto Dios le dio también a ese hombre y de hecho, lo primero que el Señor le pide a ese hombre es que administre todo lo que le ha entregado. Cuando Dios creó al hombre, Él le dio al hombre una palabra, un mandato de dominio. ¿Se acuerdan? Génesis 1, versículo 28. Vamos allá, Génesis 1, 28. Y vamos a ver qué palabra tan tremenda le dio al hombre el Señor desde que lo creó. Génesis 1, 28. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y aquí hay una riqueza en cada palabra de este pasaje. La palabra fructificar, mira nada más, ojo, familia, chicos, mire nada más con qué características el Señor crea al hombre. Y sobre todo cuando este hombre lo pone en la tierra, inmediatamente él le bendice, o bendecir es, habla bien de él, y él declara que el hombre tiene una función importantísima sobre la tierra. Le declara y le define su función en la tierra con estas palabras que Dios le suelta. Una es fructificar. Puedes apuntar allí, fructificar. Me acuerdo que hace años dábamos un discipulado, y este discipulado tenía que ver le llamábamos las 5 doctrinas, y tenía que ver con algunas cosas muy hermosas, pero sobre todo había una parte que a mí me encantaba, que era esto, porque esto el hombre cuando pecó lo perdió. Pero este mandato de dominio es tremendamente revelador de la intención de Dios en nosotros. Entonces ahora en Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos restaura o nos regresa a la condición original y a la intención original, pues nos damos cuenta que estas palabras tienen que ver con un reino. Estas palabras tienen que ver no con una religión, no con regresarnos a una vida buena solamente. No es que Dios en Cristo ahora nos promete una buena vida. No, nos promete, obviamente no nos promete, nos da su propia vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir estas características que son las funciones de un rey. Entonces, la palabra fructificar, fíjense, es una palabra hebrea para, que significa aumentar. Mira nada más, aumentar significa crecer. Ahí apúntalo. Fructificar en hebreo es para, significa aumentar, significa crecer. Fíjate qué tremenda, voy a decirlo de otra forma, qué consecuencia tan extraordinaria al este hombre tener la imagen de Dios, porque Dios lo crea a su imagen, y al tener su imagen, mira lo que él empieza a ser habilitado. Dice fructifica, que significa aumenta, crece, significa fértil, significa fructífero, significa dar fruto, significa multiplicar, significa producir, significa retoñar. Retoñar, miren, para aquellos que se sienten ya que ya no retoñan, pero ni por nada, ¿no? Pues bueno, una de las cosas que tienes tú que recuperar, y que esa es una realidad que ahora tienes en Cristo, es que tienes una característica fructificadora. Siguiente palabra le dice multiplícate, multiplicar. La palabra multiplicar es rabá. Los que escriben allí rabá. Y rabá significa abundancia. Miren qué hermoso. Vean qué características. Esto es importante. Dice, significa abundancia, significa abundante, significa amontonar, significa amplio, significa aumentar, significa una gran cantidad, colmar, hacer crecer, criar, dar demasiado, dominar, engrandecer, ensanchar, exceder, exigir, ganancia, mantener, significa mayor, significa mucho, significa multiplicación, significa numeroso. ¡Wow! Todo esto está metido en la naturaleza de este hombre rey que puso en la tierra. ¡Qué extraordinario! Y ahora, ¿quién crees que está en esta tierra reinando? Está reinando nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros estamos sentados juntamente con Él, reinando en vida en Cristo Jesús.
Ok, siguiente palabra de este pasaje que leímos en Génesis capítulo 1, versículo 28. La siguiente palabra es llenar. Este hombre, cuando fue puesto en la tierra, Dios le dijo, llénala. La palabra llenar significa malé. Malé significa abastecer. Fíjate, abastecer significa amar, significa colmar, significa completar, conceder, consagrar, cortar, significa cumplidamente o cumplir, significa desbordar. ¿Ve qué hermoso? Desbordar, disponer, embarazar, engastar. Significa ensoberbecer, entregar, significa fielmente, significa llenar, juntar, significa opulento, opulencia, significa perfecto, significa reafirmado, reunir, saciar, significa suministrar. ¡Wow! No quiero pasar ninguno de los significados porque me parece que en esto que Dios hace en este hombre, obviamente Dios nos está mostrando su intención. Mira, las características que nosotros tenemos porque somos hijos de Dios, esas características nos manifiestan su intención. Entonces, mira nada más todo esto que este hombre tenía por naturaleza la capacidad de hacer. La siguiente palabra es que le dice sojuzga. Y la palabra sojuzgar significa conquistar. Como si algo faltara, ¿verdad? Después de todo lo que hablamos de multiplicar, de llenar, de fructificar, que significa aumentar, significa crecer, ser fértil, significa dar fruto, significa retoñar, significa abundante, significa amontonar, ser amplio, engrandecer, ensanchar, significa mucho, significa numeroso. Vean qué hermoso. Llenar significa estar colmado completamente, ser perfecto, opulento, reunir, suministrar. Ahora le dice, también tienes la característica de sojuzgar. Sojuzgar entonces significa conquistar. Otra cosa, en esas características, también escribe en las características, hay una expectativa. Por eso cuando tú conoces al Padre, el otro día explicaba que a mí me parece que algo nos revela lo que dice Pedro cuando nuestro Señor Jesús les pregunta, ¿quién dicen la gente que yo soy? Ellos dicen, pues unos dicen que eres un profeta, X, pero luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, yo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es interesante, le dice el Señor. Eso es correcto y eso no te lo reveló tu mente, no fue tu inteligencia, no fue la conclusión que llegaste porque eres especial que otros o porque conociste más que otros. Esto no te llegó pues por sentidos naturales. Es bien interesante. Esto no lo sabes por lo que viste ni por lo que oíste. Esto no lo sabes porque dormiste o porque comimos juntos. Esto te lo reveló mi Padre. Pero porque el Padre te lo reveló, porque me conoces a mí, ahora hay una característica. Yo a ti te digo que tú eres Pedro. Eso está interesante. Porque ahí hay una verdad. A mí me parece que hay una dinámica que es permanente. Entre más el Padre, eso escríbelo, te puede servir, digo yo, te puede servir. Entre más el Padre se revela a ti, entre más el Padre te revela al Hijo, el Hijo te muestra quién eres tú. Por eso el Evangelio tiene una gran carga de identidad. El Evangelio lo que hace en nosotros es que nos permite no solo conocerlo a Él, sino que cuando nosotros
se nos revela quién es Cristo, Cristo nos revela quiénes somos nosotros. Por eso le dice, y yo te digo, tú sabes quién soy yo, si tú eres el Cristo, y yo te digo que tú eres Pedro. Wow, tú sabes quién soy yo te revelaré quién eres tú. Esa es una asignatura que tenemos en la iglesia y que los edificadores nunca debemos olvidar. El Evangelio revela quién es Cristo, pero el Evangelio también nos revela quiénes somos nosotros. Y eso es fundamental, porque una persona que no sabe quién es, nunca va a saber la asignación que tiene, no va a saber la expectativa que el Padre tiene de ella. Y obviamente, si una persona no sabe quién es, tampoco va a saber lo que tiene que administrar, porque no va a saber lo que tiene, no conocerá los recursos, no conocerá las habilidades, no conocerá las capacidades, no conocerá el propósito, y eso es una gran pérdida. Saludos, Nancy, qué bueno que estás conectada, bienvenida. Entonces, cuando el Señor le dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro, obviamente le está mostrando la identidad, le está mostrando, este eres tú. Este eres tú. Y al decirle eres una piedra, le está dando también su función. Le está indicando la expectativa, lo que el Padre espera que Él sea, que Él desarrolle en esta edificación que se llama iglesia. Qué extraordinario. Todavía no estaba la iglesia. Todavía no estaba la iglesia ahí. Ahí la iglesia todavía no existe. Pero el Señor ya le está dando un adelanto. Le está mostrando lo que va a suceder con su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la realidad de Cristo, ese Cristo que está en nosotros, ahora nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestra función y nos muestra entonces lo que el Padre espera que nosotros desarrollemos. Cuando le dice, yo te digo, yo estoy convencido que en ese momento el apóstol Pedro no entendió, realmente no comprendió, es obvio exactamente lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo que yo soy una piedra? ¿Yo soy una piedra? A alguien de aquí en la escuela le dijeron, eres una piedra. Yo creo que a nadie, ¿verdad? Este es una piedra. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza bien dura y no le entra nada. A Pedro le dicen, eres una piedra. ¿De qué? ¿Dentro de qué? Eres una piedra dentro de una edificación que se viene. Una piedra dentro de muchas piedras vivas que van a formar un edificio divino, glorioso, la habitación de Dios aquí en la tierra. ¡Qué extraordinario! Y de nuevo, al decirle, al mostrarle quién es Él, al revelarle su identidad a Pedro, no solo le revela su identidad, sino le revela su función, y no solo le revela su función, sino también le muestra la expectativa que el Padre tiene de él. Así que tú y yo tendríamos o debemos tener una expectativa más clara de lo que el Padre espera de nosotros. Y de eso es de lo que hoy estaremos trabajando, y probablemente no solo hoy, sino este miércoles y el próximo, porque es importante que vayamos paso a paso y podamos darnos cuenta que el Señor espera que tú y yo seamos fieles administradores, seamos unos fieles oikónomos de todo lo que el Padre nos ha dado, porque nos lo ha dado todo en su Hijo que nos habita, y eso es maravilloso. Si eso tú lo crees, dale un like, dale un corazoncito y di, sí es cierto. Me ha dado a su Hijo, y con su Hijo me ha dado todas las cosas. Si nos sorprende lo que el Señor hizo o cómo hizo a Adán, si nos sorprende cómo el Señor hizo al hombre y todo esto que el Señor le muestra como su intención, pues imagínate tú y yo que tenemos a su Hijo. ¡Wow! Pues es maravilloso y es poderoso. Es más, lo que tenemos dentro, escríbelo ahí en tus notas, lo que tenemos dentro, nuestra mente no lo puede entender, sobrepasa nuestro pensamiento, sobrepasa nuestros pensamientos y sobrepasa
nuestras intenciones, lo que tenemos dentro es más grande que nuestra propia mente, supera nuestra mentalidad. Eso es maravilloso. Así es, estamos completos, pero no solo estamos completos de qué, exacto, sí estamos completos, pero lo que tú y yo tenemos dentro, familia, supera lo que pensamos y lo que entendemos, supera nuestra mente. Solamente lo sabremos, escribe en tus notas para que no quede a la mitad, bueno, porque alguien puede decir, bueno, sí, supera nuestra mente, pero entonces, ¿qué caso tiene que supere mi mente? Entonces, ¿no lo puedo entender? Sí, solo lo sabremos por medio del Espíritu. El Espíritu es el que nos revela todas esas profundidades y esas grandezas que están depositadas en nosotros. Qué extraordinario. Por el Espíritu nosotros lo podemos saber. Y la última palabra de estas palabras que están en Génesis capítulo 1, versículo 28, es señorear, señorear. La palabra señorear es radá, en el hebreo es radá, que significa estar a cargo. Alguien podrá decir, pastor, ahí sí estoy. Fíjese que a mí me encanta estar a cargo, pastor. Yo tengo como un don de mandar. Yo tengo como un don de estar a cargo. Yo tengo como un don de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Estar a cargo. Hay algunos que les encanta estar a cargo. Entonces, señorear es estar a cargo, dirigir, dominar, dominio, mandar, marchar, tomar. Señorear, obviamente, es la palabra radá. Entonces, nosotros vemos también que este hombre, bueno, después este hombre, ya sabemos, cayó, y entonces este hombre se desconfiguró todo, se fraccionó. Y esta intención de Dios no quedó anulada, no quedó anulada, pero quedó reservada para quienes, para esos hijos con su naturaleza, esos hijos con su genética, esos hijos con sus recursos, esos hijos con su justicia, esos hijos con su gracia, que ahora iban a poder caminar y manifestar esta intención divina. La palabra oikónomos la vemos en varios pasajes en el Nuevo Testamento, pero uno de ellos, solamente voy a mencionar uno, escríbelo allí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Así es, Violeta, dice Violeta, tanta grandeza solo es en el Espíritu, nuestra mente natural no lo comprende. Así es, tanta grandeza solo se puede entender a través del Espíritu. Nuestra mente siempre se va a quedar corta. Ya, además, si añadimos que la mente natural está invadida todavía, por eso necesitamos esa renovación por las características, por las marcas que le ha dado la vida durante tu estancia aquí en la tierra. Por eso necesitamos una renovación de la mente, y esa renovación es por el Espíritu, porque el Espíritu es el único que nos puede mostrar todas esas grandezas que están depositadas en nosotros por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, es interesante, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Ahí está la palabra, subráyala, ahí está la palabra oikónomos, ya en el griego, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Miren, si este pasaje lo entendiéramos, nos quitaríamos de un montonal de problemas. Nada más te voy a decir unos detalles de este pasaje. Número 1, escribe ahí, cada uno ha recibido de Dios. Todos tenemos dones de Dios. Nadie, no es de que unos sí tienen y otros no. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Significa que todos hemos recibido. Eso es muy bueno. Eso es una muy buena noticia. Eso te debería de alegrar muchísimo. Eso debería de golpear tu mentecita, que frecuentemente te dice como que él tiene más que tú, como que a ti te falta, como que, oye, como decimos en México, chicos,
Muchas veces en México decimos, como que no llegaste a la repartición. ¿Han escuchado eso? Como que no llegaste a la repartición. Luego lo usan en México, aquí lo usamos en México un poco hasta, ¿no?, de broma y hasta de ofensa, ¿verdad? Oye, esa persona no llegó a la repartición de... Y así se dice a veces. Pero es que la gente a veces piensa, y esto es una mentalidad humana. El otro día, meditando en las características de la mente terrenal, les enseñaba y les decía que la mente terrenal, el mundo, mete a la cabeza de las personas una característica de un eje de pensamiento de carestía. O sea, en la tierra la gente siempre tiene carestía y el mundo fomenta la carestía. Sí, cierto. Y dice Mirna, gracias Mirna, tú estás más actualizada. Dice Mirna, o llegaste tarde a la repartición. Porque llegaste cuando ya se acabó y entonces no te tocó. No, esto me encanta, cuando tú viniste a Cristo, dile que está, si alguien está ahí, o ponlo en tus notas, cuando tú llegaste a Cristo, Cristo te aportó, te dio, junto con su vida, dones. ¡Qué hermoso! Nadie nos falta eso. A todos nos dio. ¡Qué hermoso! Cada uno dice, no dice, si tú recibiste un don, no, dice cada uno según lo que ha recibido. Y luego explica por qué. Bueno, dice, ya de lo que tú has recibido, pregúntale si alguien está ahí. Ya estamos entrando en el tema. ¿Has recibido? Bueno, dile, si has recibido, sácate la palabra de no tengo. Sácate la palabra de que me falta. Ya sácala de tu vida. Adiós, bye. He recibido. Sí tengo. No llegué tarde a la repartición. A mí sí me tocó. ¡Qué extraordinario! Y dice, como tú has recibido, ministralo a otros. ¡Wow! O sea, lo que tú has recibido, escribe. Estamos desglosando este pasaje pequeño. Primero, dije, a todos hemos recibido. Segundo, lo que hemos recibido, escribe, tiene que ver con otros. Todo lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, oigan, tenía que ver con otros. Multiplícate, eso tiene que ver con otros. Sojuzga, eso tiene que ver con otros. La administración es importante porque la administración permite que las riquezas que tú tienes, wow, enriquezcan a otros. Y luego él explica, el apóstol, ¿por qué? Porque tenemos que manifestar, escribe, que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque te voy a dar una buena noticia. Lo que te ha dado a ti, no me lo ha dado a mí. Eso está bien bueno. Y lo que me ha dado a mí, pues tampoco se lo ha dado a otros. Por eso es inútil la competencia, es inútil la comparación, es inútil la imitación. Escríbelo allí. Un buen administrador, un administrador entendido, no compite, no se compara y no imita. No hay necesidad de imitar, porque la gracia es multiforme. O sea, la gracia tiene diferentes formas de manifestarse. ¿Quién dijo que todo tiene que ser igual? Oye, es que, ¿saben qué? Es que eso a ellos les sale muy bien, lo voy a hacer igual. Y ahí están las iglesias, perdón, ya saben cómo soy, ya saben, ya voy a empezar con mis cosas, ya saben, voy a empezar, y si los 850,000 que están conectados se desconectan y quedamos 5, no importa. Pero ahí estamos, las iglesias copiando, todo lo copiamos. Vemos por allá la iglesia de allá, de Australia, y decimos así lo tenemos que hacer. Y vemos la iglesia de allá del norte de Estados Unidos y decimos así lo tenemos que hacer. Y vemos, y todo lo estamos copiando, todo lo copiamos. ¿Y cuándo entenderemos que a cada uno, con letras grandes pon ahí en tus notas, a cada uno nos ha dado dones y son diferentes? Porque es claro, la gracia tiene múltiples y diferentes formas de manifestarse. Yo no tengo que predicar igual que otra persona predica, porque la persona que predicas, bienvenida Noemí, qué bueno que estás conectada, un abrazo cordial, y ya te saludamos toda esta familia. ¿Por qué? Porque la forma, así es, gracias Oscar, copia, dice,
una copia barata. No tenemos por qué copiar nada, porque lo que Dios te ha dado a ti, lo necesito yo, y lo que yo tengo, alguien lo necesitará. Porque alguien puede decir, bueno, yo no necesito lo que el hermano tiene, está bien, pero la gracia de Dios no se manifiesta de una manera ni de una forma. Clarito, lo que dice el apóstol Pedro es que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, quien entiende esto, no copia, escribe, no necesitamos copiar a nadie, no imitamos a nadie, no competimos con nadie, amén, no competimos con nadie, y tampoco tenemos problema de identidad, de cómo lo hace otro, si lo hace mejor o peor. No, vemos al revés, nos enriquecemos con lo que los otros hacen muy bien, nos enriquecemos, disfrutamos el éxito que el otro tiene, porque la gracia que Dios le ha dado a mí me enriquece. Y cuando una persona ha descubierto por el Espíritu, sabe las características que Dios le ha dado y las desarrolla y las pone al servicio de los demás, todo el cuerpo se enriquece. ¡Qué maravilloso! Oigan, tenemos que llegar a ese punto. Habrá quienes hacen unas transmisiones buenísimas, decimos, gracias a Dios, qué bueno que su transmisión sí se entiende, qué bueno que lo hacen tan bien. Puede ser que alguien no lo haga tan bien en la transmisión, pero puede ser que esa persona a lo mejor no lo hace tan bien, pero tiene una palabra que tú dices, oye, pero qué palabra tan poderosa me pudo dar, y qué bueno que la escuché. Fui enriquecido con esa gracia que Dios le dio. ¡Qué maravilloso! No tenemos que ser como nadie. Dile que está a tu lado. No tenemos que ser como nadie. Aquí en el reino, de hecho, el reino es efectivo. Escribe. El reino es efectivo en tanto que es original. El reino es tan efectivo en cuanto nosotros somos fieles a la originalidad. Cada uno tiene una asignación muy particular. Así es, Didi. La iglesia nos necesita cada uno. Y por eso tenemos que valorar que somos cada uno particulares y tenemos una gracia distinta. Allí está la riqueza del cuerpo. Esa es la riqueza del cuerpo. Esa es la fortaleza del cuerpo. Familia, tenemos que recuperar eso. No estamos en competencia. Sería un error que a estas alturas, cuando estamos comprendiendo estas verdades tan extraordinarias del nuevo pacto, estas realidades donde Dios nos enseña a todos, donde nos ha dado a Cristo a todos y tenemos un poquito de mayor luz de esta verdad, que de repente todos querramos ser iguales. Mirna dice, nos gozamos y honramos la gracia que Dios le ha dado a los demás. Así es, Mirna, y nos enriquecemos de ella. Ayer estábamos en la transmisión del apóstol Rafa, ¿no? Estaba Mirna, estaba Didi, estaba yo, y hoy estábamos en la de los pastores a mediodía. Y ¿qué dices? Qué padre, porque estamos como estudiantes, todos aprendemos, porque Dios ha distribuido diferentes gracias y dones y diferentes habilidades en todo el cuerpo, y cuando el cuerpo es original y cada uno respetamos nuestra originalidad, ¿cómo enriquece eso a todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Así es, nos edificamos, dice Oscarín, dice, nos edificamos mutuamente, corporalmente. Exactamente, bien. Entonces dice el apóstol, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que el que lo haga diferente a ti, escribe también en tus notas, no te enojes. Si alguien no lo hace como tú, no te enojes. ¿Cuál es el problema de la religión? Va un golpecito a la religión. ¿Cuál es el problema? Que la religión quiere que todo se haga como ella lo establece. Y quien no lo hace como ella lo establece está mal. Es que está mal. Es que no debería de ser así. Ese es el problema del sistema religioso, pero claro, el sistema religioso es una construcción humana. La construcción divina es diferente a la construcción humana. De hecho, lo vemos en Babel. Babel es una construcción humana. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel?
Es una construcción humana. ¿Y con qué se construyó esa torre de Babel? Se construyó con ladrillos. Y ahora sí, literalmente, ¿y los ladrillos cómo son? Son cuadrados. Los ladrillos son cuadrados, todos son iguales. Ahí por primera vez se usó ladrillo y fue una construcción humana. Netamente, Babel simboliza el humanismo. Es el ejemplo, es el nacimiento de la religión humana. Y esa construcción fue con ladrillo. Jesús le dijo a Pedro, fue el pasaje que leímos hace un rato, o que mencioné más bien hace un rato, y le dijo a Pedro, no, esta edificación es de otro nivel, esta es divina, y esta edificación no es con ladrillos cuadrados, esta es con piedras vivas. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil, edificar con ladrillos cuadrados o con piedras vivas? Bueno, ladrillos cuadrados y muertos. Hay una gran diferencia. El material de Babel eran ladrillos, eran cuadrados de una forma todos y estaban muertos. La edificación divina de la iglesia, de esta edificación divina, son piedras y son piedras vivas. ¿Qué será más fácil, edificar con ladrillos o con piedras vivas? Ayúdenme. Si hay aquí algún maestro de obra, nos puede ayudar. ¿Qué será más fácil? Violeta Rodríguez dice, a cada uno nos dio dones de acuerdo a su voluntad y él quiere que mostremos de acuerdo a su diseño, no lo repetitivo y sistemático. Así es. A ver, ayúdenme, si hay aquí alguien, ¿qué será más fácil? ¿Construir con piedras vivas o con ladrillos muertos? Nadie se avienta, ¿verdad? Venga, tenemos tiempo. No tenemos tanto tiempo, pero... Dice Didi Sanzana, así es, Babel es construcción humana, el arca de Noé fue construcción divina, la iglesia es construcción divina, ambas tienen un diseño divino. Así es. Está interesante. Una piedra viva, si está viva, todos, aquí el problema es que todos, si pensamos, dices, bueno, pastor, yo tengo una pared en mi casa, sí, hice una pared en mi casa de piedra, sí, pero bueno, eso es una pared, es una pared de piedras físicas, ¿no? De piedras materiales. Entonces, esas piedras no se mueven, pero las piedras vivas sí se mueven. Y ya eso te habla de una complejidad, ¿eh? Eso ya habla de una complejidad. ¿Saben por qué la religión se promueve y crece? En cierto sentido, aunque quedará anulada y quedará sobrepasada por la iglesia construida con piedras vivas. Eso va a suceder y está sucediendo. La iglesia es mucho más poderosa, obviamente. La iglesia se establecerá, crecerá, manifestará su poder y su gloria antes de que Cristo venga. La iglesia no se va a ir como un ente religioso miedoso que perdió con el mundo y perdió con el diablo. No, la iglesia cuando Cristo venga se va a ir con toda su gloria, en toda su gloria, manifestando en un nivel maduro la vida de Cristo en la tierra. Amén. Eso va a ser la iglesia. Pero es mejor con piedras, dice Oscar. Sí, claro, es mejor con piedras, porque para construir necesitas piedras para poner el cimiento. Así es, pero lo que estoy diciendo y que no le estamos entrando es que es más fácil. Es que saben que es más fácil construir con ladrillo. Es más fácil. Es más fácil construir con ladrillos muertos porque tú pides un camión de ladrillo, te lo dejan. Oiga, señor, necesito 1 millar de ladrillo, por favor, ¿me lo puede traer aquí? ¿Dónde vive usted? Mire, yo vivo aquí en Iztapalapa, ¿lo puede traer? Ok, se lo llevamos. ¿Cuánto quiere? 1 millar de ladrillo. Ok, te lo llevas y te ponen el ladrillo afuera de tu casa. Y al otro día lo dejas ahí en la tarde, llega en la tarde el camión, que se queda en la noche y al otro día el ladrillo está o no está. Bueno, si estás en Iztapalapa, el ladrillo desaparece. No es cierto. Somos rete honrados aquí en Iztapalapa. No, obviamente, como el ladrillo está muerto, se queda ahí. Entonces ya mañana
tú tranquilamente lo vas subiendo a tu casa, lo que estás construyendo, y empiezas a construir. Pero si tú pones una piedra viva afuera de tu casa, como está viva, se mueve. Esa es la complejidad. Pero si nosotros los edificadores no entendemos eso, vamos a administrar mal. Tenemos que darnos cuenta que estamos trabajando con piedras vivas. Debemos permitir, wow, esto está fuerte, debemos permitir el movimiento. Pero ¿qué hace la religión? Si no te quedas aquí, no vas a ser edificado. Si te vas de aquí, te va a ir mal, no te va a ir bien. Si tú te mueves, tú tienes que quedarte en el lugar donde naciste, porque ahí el Señor te plantó, ahí el Señor te sembró. Yo te voy a decir una realidad: el Señor no te sembró en una iglesia local, el Señor te sembró en su reino. El Señor te hizo nacer de nuevo para su reino y te hizo nacer en una familia, y la familia no es tu iglesia local solamente. Tu familia es la familia de Dios. Toda la familia de Dios que está en toda esta maravillosa tierra que Dios nos asignó. Edificar correctamente es complejo, porque el edificador se tiene que meter a la cabeza que estamos trabajando con piedras vivas, y las piedras vivas se mueven. Entonces, cuando tú quieres levantar una pared, resulta que la piedra ya se movió. Por eso es que la religión, oigan, escriban eso en sus notas, la religión es fácil de construir. Porque todo es cuadrado, porque todo está humanamente calculado. Y nada, ni nadie se puede mover de allí. Entonces pues, vas ahí haciendo una edificación, pero obviamente no la edificación, esa construcción religiosa no tiene el diseño divino, y por no tener el diseño divino, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos hay una frase: si esta construcción, si esta obra es de los hombres, no permanecerá, no permanecerá. ¡Wow! Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? ¡Wow! ¿Qué responsabilidad! Administradores, mayordomos que me escuchan, ¡qué responsabilidad! Tenemos una responsabilidad, tenemos que tener la mente de Cristo para poder entender esto. Tenemos que tener la mente de Cristo para poder comprender que la edificación que estamos haciendo tú y yo no solo tiene que ver con lo que estamos haciendo en nuestra iglesia local y el esfuerzo que estamos haciendo para que venga más gente a nuestra iglesia y se conviertan más, pero porque queremos que vengan a nuestra iglesia y porque tenemos el proyecto de que nuestra iglesia crezca. Tenemos que empezar a comprender que esto nos excede, que esto tiene que ver con un reino, tiene que ver con un reino. Somos piedras vivas. El Señor nos está colocando a cada uno en el lugar en donde tenemos que estar para fructificar, para multiplicarnos, para sojuzgar, para llenar toda la tierra de Cristo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Porque estamos acostumbrados en esta tierra a trabajar para lo nuestro. Todo, si tú trabajas en lo natural, trabajas para ti. Estamos acostumbrados para trabajar para lo nuestro. Bueno, te doy una noticia: en el reino de Dios estamos trabajando para su reino. Es para Él. Y bueno, entonces este oikónomos es un administrador dentro de una familia. ¿Esta familia quién es? Escribe en tus notas. Esta familia es la familia de Dios. Es un supervisor, también significa esta palabra. Es un empleado con la capacidad de administrar, escribe. Es un empleado con la capacidad también de ser un tesorero. Es un empleado con la capacidad de ser mayordomo. Y te voy a decir otro detalle, pero una persona, un hijo de Dios, por eso tenemos que ir a la madurez. Repitan conmigo, ya se me está acabando el tiempo. Hay que ir a la madurez. El asunto es que si un hijo de Dios no madura, nunca va a poder administrar. Los niños no administran, voy a decir por qué. Obviamente un niño no administra porque no ha madurado, podemos decir, sí, pero ¿sabes por qué principalmente un niño no administra?
Porque un niño no conoce a plenitud los recursos que tiene. Un niño no sabe lo que él tiene. Es importante, gracias Mirna. Yo dije, digan, tenemos que ir a la madurez. Y dice Mirna, pues lo ponemos, vientos. Tenemos que ir a la madurez. Porque un niño nunca va a tener una conciencia clara ni un conocimiento más profundo de todo lo que se le ha otorgado. Un niño, si un niño tiene, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto cuando un niño por ahí íbamos a la escuela de pequeños y no sé si a ustedes les pasó, íbamos en la primaria y de repente un niño sacaba un billete de 50 pesos aquí en México, o lo que sea, no sé, en tu país, o dólares sacaba. Y entonces todos nos sorprendíamos, decíamos, ¿de dónde sacó ese dinero? Y el niño muchas veces decía, no, pues me lo dio mi mamá, y a veces no se lo daba a su mamá, sino que se lo llevaba de el monedero de su mamá y lo llevaba a la escuela. Pero lo más chistoso era en qué gastaba ese dinero. Ese dinero todo se lo gastaba en una sola golosina. Y ahí traía todas un montón de golosinas, porque compraba la golosina que le gustaba y en eso se gastaba todo su dinero. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aunque tenía recurso, pero vemos una mala administración. Repite conmigo, tenemos que ir a la madurez porque si no, no va a haber una conciencia de administrador. No vamos a ser conscientes de lo que administramos porque no somos conscientes, más bien no somos conscientes de lo que tenemos. Entonces no va a surgir una mentalidad de administrador. Escribe, la mayordomía, la administración como virtud se produce en el corazón cuando nosotros conocemos mejor, escribe, la mayordomía, la administración como virtud se produce en nosotros cuando nosotros conocemos, cuando nosotros entendemos en un mayor grado nuestra posición y nuestra realidad espiritual. Cuando el Espíritu nos trae a nuestro entendimiento, fíjate, nos trae a nuestro entendimiento el Espíritu, ¿cuál es nuestra función? Dice Erika Gutiérrez, los niños no administran porque no saben lo que tienen, lo que se les ha dado para administrar por falta de madurez. Por eso escribe, cuando Jesús, esto es importante y ahí queda de tarea, chéquenlo en las parábolas. ¿Saben qué estaba viendo el otro día? Las parábolas son interesantísimas. Las parábolas hablan del reino. ¿Se acuerdan que lo comenté en una transmisión? Las parábolas hablan del reino. O sea, perdón que lo diga, las parábolas no hablan de la familia, las parábolas no hablan de cómo ir a encontrar una oveja perdida. No, las parábolas hablan del reino. No están hablando de otra cosa. Las parábolas hablan del reino. Y en las parábolas Jesús explicó que el reino de Dios trata ¿de qué? El reino de Dios trata de un señor que se fue, escribe allí, un señor que se fue y le dejó sus bienes. Y le dejó sus bienes a sus siervos para que administren sus bienes. Vemos esa imagen de que el rey se fue y dejó sus bienes a sus siervos en tanto que él regresaba. Y después cuando él regresa, él pide cuentas de lo que se les dejó. ¿De qué está hablando ahí? No está hablando de salvación. No está hablando también de otras cosas que nosotros le hemos metido allí. Está hablando del reino. Y el reino... Y en este entendimiento de reino que Jesús está, ese es el evangelio que él predicaba, el evangelio del reino. Y esto que Jesús les está enseñando, por eso cuando les enseña el reino, les enseña administración, porque el reino tiene que ver con los bienes que el Padre nos ha dado y que el Señor espera que nosotros hagamos una buena administración de ello. Por eso tenemos que pedirle y dejar que el Espíritu Santo nos revele esta realidad. La asignación, dice Didi Sansani, es correcto.
de la asignación que Dios nos dio a cada uno. ¿Y quién nos lo va a revelar? ¿Quién, familia, amigos? Díganme, ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros, decía el apóstol Pablo, nos ha sido dado para darnos a conocer todo lo que el Padre nos ha concedido. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús explicó el reino de los cielos a sus discípulos, habló de un señor que se fue y dejó sus bienes a sus siervos para que lo administren, y de un rey que se fue a recibir un reino y dejó bienes a sus siervos entre tanto que él regresaba. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos aclare, nos revele lo que nosotros administramos para entender el reino de Dios. Esta virtud de ser administrador, escribe, no, hay que despegarla de algo que se le ha pegado. No quiero que me malentiendan, voy a decir esto. Un buen administrador de los recursos que Dios le ha dado, por supuesto que va a ser un buen administrador en lo natural. Pero no nos confundamos. El Señor no quiere que seamos buenos administradores porque el Señor quiere o quería que fuéramos ricos o que fuéramos exitosos en los negocios o que fuéramos efectivos en nuestros trabajos. Ese no es el propósito. Ser un buen administrador, ser un oikónomos, un hombre y una mujer que entiende que administra en el reino de Dios, por supuesto que como consecuencia trae una buena administración en nuestros asuntos naturales, en nuestros asuntos financieros. Por supuesto que nos hace efectivos en nuestros trabajos, pero ese no es el propósito. Escucha, no es el propósito que el Señor te enseñe principios de administración para hacerte rico aquí en la tierra. Ese no es el propósito. El propósito es que tú dentro tienes riquezas, todas las riquezas de Dios depositadas en ti por su Hijo. Te dio una asignación para que tú allí manifiestes esas riquezas, porque el Padre lo que anhela es que el Hijo de Dios, que su Hijo se manifieste aquí en la tierra. Mirna dice, la administración correcta en el reino traerá como consecuencia una administración de lo terrenal. Exacto. Por supuesto, si somos buenos administradores en el reino, eso como consecuencia traerá una buena administración terrenal. Pero esta virtud no es para que seas exitoso en tus negocios y porque el Señor quiere que te hagas rico. Pues es que el Señor ya te enriqueció. Y por supuesto que no hay ningún problema con las riquezas. De hecho, más adelante, ya se nos fue el tiempo, la próxima semana seguro lo tocaremos. Vamos a ver qué importantes son nuestros recursos naturales, nuestras riquezas terrenales, porque ellas manifiestan, de hecho, que tanto nosotros estamos siendo buenos administradores de todos los recursos que el Padre nos dio. O sea, ¿cómo administramos lo natural? Eso es de acuerdo a cómo administramos lo espiritual. ¿Cuáles son, escribe, las preguntas que un buen administrador se debe hacer? Un buen administrador en el reino debe de preguntarse, escribe, número 1, ¿qué es lo que debo de producir? ¿Qué es lo que debo alcanzar? ¿Qué es lo que debo producir? ¿Qué es lo que verdaderamente debo producir? Número 2, ¿qué es lo valioso según la responsabilidad que yo he asumido? ¿Qué es lo verdaderamente valioso de esto que yo estoy administrando? Entonces, resumiéndolo en 2 palabras, 1, ¿qué debo producir? ¿Qué es lo valioso? Fíjate, un buen administrador sabe lo que debe producir, sabe qué es lo valioso. Y número 3, un buen administrador sabe
¿Cuáles son los recursos que el Padre me ha confiado, que me han sido confiados? Fíjate, ¿cuáles son los recursos que me han sido confiados? Por eso es imposible ser un buen administrador. Es imposible que yo sea un buen administrador si no tengo un pleno entendimiento de los recursos que me confiaron. Repito, yo no puedo ser un buen administrador si no conozco los recursos que se me confiaron. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué gran problema es la ignorancia? ¿Qué terrible es la ignorancia? El no saber. El no saber no solo evita que tú disfrutes, sino que evita que tú seas un correcto administrador, porque no sabes qué es lo que se te ha otorgado. Entonces, es imposible que yo administre bien si no tengo pleno entendimiento de los recursos que se me han confiado. Es imposible que yo administre bien si no sé los objetivos que se deben alcanzar. ¡Wow! ¿Para qué Dios? Fíjense lo que les voy a decir. ¿Para qué Dios nos dio a su Hijo? ¿Cuál es el objetivo de darme a su Hijo? ¿Cuál es el objetivo de darme a su Hijo? ¿Qué objetivo se debe alcanzar en mi vida al darme el Padre a su Hijo? Porque me lo dio. ¿Y cuál es la expectativa? Y ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es la expectativa del que me dio toda esta riqueza porque me la dio? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es la expectativa de aquel que me llamó a esta vida, que me dio esta vida y que me dio a su Hijo? ¡Wow! ¿Por qué el Padre te dio todo lo que tú tienes? ¿Por qué el Padre te dio al Hijo y juntamente con Él te dio todas las cosas? Y ahí nos quedamos. Próxima semana vamos a ver algunas verdades y algunos principios de mayordomía. No los quiero tocar ahorita porque lo dejaría inconcluso. Pero me encantó que pudiéramos quedarnos en estas preguntas que un buen administrador se debe de hacer. Esto que me ha dado el Señor, ¿con qué intención me lo dio? Fíjate qué importante. Todas estas riquezas que papá me ha dado, ¿para qué me las dio? ¿Y cuál es la expectativa que Él tiene por haberme dado todo esto? ¡Qué maravilloso! Me gustaría que comentaran, ¿qué expectativa tiene el Padre en ti? Fíjense que esa pregunta la hemos hecho varias veces aquí. No es la primera vez. Y yo le doy gracias a Dios por recordarnos eso. Es importantísimo. Porque es importante, y lo repito, no olvidar que el Padre tiene una expectativa en nosotros extraordinaria. ¿Por qué? Por todo lo que nos ha depositado. Pero vuelvo a decirlo, si yo no comprendo, si yo no puedo conocer en mayor profundidad lo que Él me ha dado, entonces yo nunca voy a entender y nunca voy a saber cómo administrar. Y al no administrarlo correctamente, probablemente el Padre nunca pueda obtener o ver realizado lo que el Padre quería ver realizado en mi vida. No sé si me estoy explicando. Pero obviamente el Padre espera que en este reino, a sus hijos nos ha dado todas las cosas, obviamente el Padre espera un resultado extraordinario de su iglesia. Así es, Mirna, exacto. ¿Para qué me dio tanto? Dice, ser la expresión. Para ser la expresión, la manifestación de la vida de Cristo.
¿Qué más espera? Por supuesto, que su propósito se cumpla. Por eso me dio todo. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla, se manifieste y yo en mi generación pueda ser útil a ese propósito, pueda aportar, hacer la parte que me corresponde en mi generación para que ese propósito se cumpla. Por eso nos fue dado a su Hijo. Claro que obviamente tener a su Hijo, por supuesto, que ocasiona que yo viva mejor, que muchos asuntos de mi vida se arreglen, claro que sí. Pero ¿cuál era el objetivo principal? Me gustó lo que decía el apóstol Pedro. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, esta gracia que tiene muchas formas, que se manifiesta en cada uno de nosotros de diferente forma, el Señor espera que seamos buenos administradores. Pero un administrador tiene que saber los recursos que se le dieron. Tiene que saber qué tan valioso es el recurso que se le dio. Y tiene que saber cuál era el objetivo, cuál era la intención de que se le diera ese recurso. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener claro y tenemos que tener cada vez más metido en nuestro corazón esta realidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos administrando los recursos del Rey en esta tierra. Quiero saber qué es lo que mueve tu interior. Quiero aprender, ser un reflejo de tu amor.